Bienvenidos a las historias de Lilith. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en el capítulo 13 ya de esta interesantísima historia y bueno, nos vamos acercando poco a poco a la verdad, aunque todavía faltan muchas emociones por recorrer, así que no perdamos más tiempo y continuemos. Capítulo 35. Clarice Starling conducía a toda velocidad entre el peligroso tráfico de Memphis, dos lágrimas de ira resecas en las mejillas. Era curioso, se sentía flotando y en libertad. Una desacostumbrada claridad de visión le avisó de que se hallaba propensa a pelearse, de modo que procuró vigilarse. Al entrar en la ciudad procedente del aeropuerto, había pasado por delante del antiguo Palacio de Justicia y volvió a encontrarlo sin dificultad. Los responsables de la policía de Tennessee no querían correr ningún riesgo con Aníbal Lecter. Estaban dispuestos a mantenerle en reclusión sin exponerle a los peligros de la cárcel municipal. Por eso lo tenían en el antiguo juzgado y prisión, un macizo edificio de estilo neogótico construido con granito en una época en que la mano de obra era barata. En la actualidad, excesivamente restaurado, albergaba algunas dependencias municipales de esta próspera ciudad amante de su pasado. En ese momento parecía una fortaleza medieval acordonada por la policía. Una poco frecuente mezcla de vehículos, de la Guardia de Tráfico, del Departamento de Justicia del Condado de Shelby, de la delegación del FBI en Tennessee y del Cuerpo de Funcionarios de Prisiones, atestaban el aparcamiento. Starling tuvo que pasar ante un puesto de guardia incluso antes de poder estacionar su automóvil alquilado. El Dr. Lecter presentaba para el exterior un problema adicional relacionado con su seguridad. Desde que los boletines de noticias de media mañana habían informado de su paradero, no habían cesado de recibirse llamadas telefónicas preñadas de amenazas. Sus víctimas tenían numerosos parientes y amistades que ansiaban verlo muerto. Starling confió que el jefe de la delegación del FBI, Copley, no se hallase en el edificio. No quería ponerle en dificultades. En un recuadro de césped continuo a la escalinata de acceso, Starling vio el cogote de Chilton entre un enjambre de reporteros. Entre los numerosos informadores había dos cámaras de televisión. Starling lamentó no llevar gorra o sombrero. Al acercarse a la entrada de la torre, giró la cabeza. Un policía estacionado en la puerta examinó sus credenciales antes de autorizarla a entrar en el vestíbulo de la torre, que parecía una sala de guardia. Ante el único ascensor había un policía, más otro apostado al pie de las escaleras. Una multitud de agentes que iban a sustituir a los que acordonaban el lugar leían revistas sentados en unos sofás alejados de la vista del público. Tras la mesa situada a la salida del ascensor había un sargento. Su tarjeta de identidad decía Tate, C.L. «Prohibido el paso a la prensa», dijo el sargento Tate al ver a Starling. «No soy periodista», contestó ella. «¿Está con los de la oficina del fiscal general?», preguntó el sargento al examinar sus credenciales. «Con Crendler, adjunto al fiscal general», respondió Starling. «Acabo de dejarle». El sargento Tate hizo un gesto de aprobación. «Menuda mañana. Todas las secciones de la policía de Tennessee han pasado por aquí para ver al doctor Lecter. Por suerte, no ocurre todos los días. Tendrá que hablar con el doctor Chilton antes de subir». «Lo he visto ahí fuera», replicó Starling. «Esta misma mañana de madrugada hemos estado juntos en Baltimore trabajando en este caso. Firmo aquí, sargento Tate». El sargento comprobó brevemente el estado de uno de sus molares con la lengua. «Ahí mismo», contestó. «Normas estrictas, señorita. Todas las visitas deben entregar el arma, sean o no policías». Starling asintió. Sacó las balas del revólver. El sargento pareció complacido al verla mover los dedos en el arma. Se la entregó presentando la culata y él la guardó en el cajón. «Vernon, acompáñala arriba». Descolgó el teléfono, marcó 3 números y pronunció el nombre y apellido de la visita. El ascensor, un adelanto añadido en los años 1920, crujió mientras subía al último piso. Se detuvo en un rellano de la escalera del que nacía un corto pasillo. «Por ahí, todo recto, señora», dijo el guardia.
Un letrero pintado en el cristal esmerilado de la puerta anunciaba Sociedad Histórica del Condado de Shelby. Casi todo el último piso de la torre consistía en una sala octogonal pintada de blanco, cuyo suelo y molduras eran de madera de roble. Olía a cera y a engrudo de biblioteca. Con su escaso mobiliario, tenía un ambiente austero que casi podía calificarse de religioso. Era más agradable ahora que cuando hacía las veces de oficina del alguacil. De guardia había 2 hombres vestidos con el uniforme del Cuerpo de Prisiones de Tennessee. El más bajo, instalado ante una mesa, se levantó al ver entrar a Starling. El alto permaneció sentado en una silla plegable, situada al fondo de la habitación, frente a la puerta de una celda. Era el que vigilaba que el prisionero no se suicidase. ¿Está usted autorizada a hablar con el prisionero, señora?, preguntó el agente de la mesa. En su tarjeta de identificación se leía Pembry, T.W., y sobre la mesa tenía un teléfono, 2 porras y un aerosol cargado con gas pimienta. En el rincón a sus espaldas había un artilugio inmovilizador de gran tamaño. Sí, contestó Starling, ya lo he interrogado en otras ocasiones. ¿Conoce las normas? No cruce la barrera. Perfectamente. La única nota de color de la habitación era la barrera de la policía de tráfico, un caballete a rayas naranja y amarillo equipada con unos focos ámbar intermitentes que estaban apagados. Estaba colocada sobre el pulido parquet a 1,5 metros de la puerta de la celda. De un perchero situado a poca distancia colgaban los atavíos del doctor, la máscara de hockey y una prenda que Starling no había visto nunca, una chaquetilla de condenado a muerte de Kansas. Confeccionada con cuero recio y dotada con dobles grilletes de cierre doble en la cintura y hebillas en la espalda, debía ser la camisa de fuerza más infalible del mundo. La máscara y la chaqueta negra, suspendida por el forro en el perchero, formaban una inquietante composición sobre el fondo blanco de la pared. Starling divisó al doctor Lecter al acercarse a la celda. Estaba leyendo sentada ante una mesa atornillada al suelo. Se hallaba de espaldas a la puerta. Tenía consigo varios libros y la copia del expediente de Buffalo Bill que ella le había entregado en Baltimore. Encadenada a la pata de la mesa había una pequeña cinta magnetofónica. Qué extraño verle fuera del psiquiátrico. Starling había visto de pequeña celdas como esta. Eran prefabricadas, las producían una empresa de St. Louis a principios de siglo, y hasta la fecha nadie ha conseguido fabricarlas mejor. Consistían en una jaula modular de acero templado que convierte cualquier habitación en una cárcel. El suelo era una plancha de acero dispuesta sobre barrotes, y las paredes y el techo de barrotes troquelados que rayaban por completo la habitación. Carecía de ventana. La celda estaba pintada de un blanco inmaculado y estaba bien iluminada. Ante el retrete había un biombo de papel fino. Esos barrotes blancos destacaban como costillas encima de las paredes. El doctor Lecter tenía una oscura cabeza, de pelo liso y brillante. Es una comadreja de cementerio. Vive purgando sus crímenes en una caja torácica, entre las hojas secas de un corazón. Starling parpadeó para alejar ese pensamiento. «Buenos días, Clarice», dijo él sin volverse. Terminó de leer la página, colocó un punto en el libro y giró en la silla para ponerse de cara a ella, con los brazos apoyados en el respaldo y la barbilla reposando sobre ellos. Dumas afirma que añadir un grano al consomé en otoño, cuando el pájaro se ha alimentado de bayas de enebro, mejora considerablemente el color y el sabor del caldo. ¿Le gusta a usted el grajo en la sopa, Clarice? He pensado que le gustaría tener sus dibujos, las cosas que había en su celda, hasta que no consiga la ventana. ¡Cuánta delicadeza! El doctor Chilton se ha puesto eufórico al enterarse de que Jack Crawford y usted han sido relevados del caso. ¿O es que acaso le envían para intentar sonsacarme algo por última vez? El agente encargado de vigilar un eventual suicidio se había dirigido a la mesa del agente Pembry para charlar con él. Starling confió que desde allí no la oyesen. «No me envía a nadie. He venido por decisión propia». «La gente dirá que estamos enamorados. ¿No quiere preguntarme por Billy Robin, Clarice?» Doctor Lecter, sin pretender en absoluto impugnar lo que le ha dicho a la senadora Martin,
sigue aconsejándome que continúe trabajando en la idea que usted... Impugnar. Me encanta esta palabra. No tengo nada que aconsejarle. Intentó engañarme, Clarice. ¿Cree acaso que estoy jugando con esta gente? Creo que a mí me decía la verdad. Es una lástima que intentase engañarme, ¿no cree? La cara del doctor Lecter se hundió entre sus brazos hasta que solo los ojos quedaron visibles. Es una lástima que Catherine Martin no vuelva a ver el sol jamás. El sol es un fuego en el que ha muerto el dios de esa muchacha, Clarice. Lo que es una lástima es que usted ahora tenga que complacer para poder sorber de vez en cuando alguna lágrima, replicó Starling. Lo que es una lástima es que no hayamos podido terminar la conversación que mantuvimos. Su teoría de la imago, la estructura en la que se fundamentaba, tenía una, ¿cómo diré?, una elegancia que es difícil olvidar. Lo de ahora es una pura ruina. Un arco roto no soporta nada. Hablando de arcos, ¿todavía le permiten ejercer de policía, Clarice? ¿Le han quitado las insignias? No. ¿Qué lleva debajo de la chaqueta? ¿Un reloj de vigilante como el de su papá? No, eso es una pistola. ¿De modo que va por ahí armada? Sí. Entonces tendría que ensancharse la chaqueta. ¿Sabe coser, Clarice? Sí. ¿Se ha hecho usted ese traje de chaqueta? No. Doctor Lecter, usted lo averigua todo. No puede usted haber hablado íntimamente con ese tal Billy Rabin y haber averiguado tan poca cosa de él. ¿Usted cree? Si le hubiese conocido, lo sabría todo de él. Pero hoy tan solo ha recordado un detalle, que contrajo un anthrax de marfil del elefante. Hubiera tenido que verles saltar a todos cuando Atlanta ha comunicado que se trata de una enfermedad típica de los que fabrican cuchillos. Se lo han tragado, tal y como usted esperaba. Solo por eso hubieran tenido que concederle una suite en el Peabody. Doctor Lecter, si hubiese conocido a Billy Rabin, sabría muchas cosas de él. Mi opinión es que no le conoció, que fue Raspail quien le habló de él. Pero una información de segunda mano no impresionaría tanto a la señora Martin, ¿verdad? Starling lanzó una ojeada por encima del hombro. Uno de los guardianes le estaba enseñando al otro algo que aparecía en la revista Armas y Municiones. En Baltimore tenía usted más cosas que decirme, doctor Lecter. Estoy convencida de que la información que me dio era válida. Dígame el resto. He leído todos los casos del expediente, Clarice. ¿Y usted? Todo cuanto precisa saber para descubrirle está ahí, si sabe prestársele la debida atención. Hasta el inspector emérito Crawford tendría que haberlo deducido. Por cierto, ¿ha leído el asombroso discurso que pronunció Crawford el año pasado en la Academia Nacional de Policía? Citando pomposamente a Marco Aurelio a propósito del deber, el honor, la forma. Ya veremos qué estoicismo muestra Crawford cuando Vela se vaya al otro barrio. Alardea de imitar esa filosofía, pero a mi juicio no entiende nada. Si entendiese a Marco Aurelio, quizá podría resolver este caso. Dígame cómo. Cuando veo en usted esos destellos de inteligencia contextual, Clarice, olvido que su generación es analfabeta. El emperador aconseja simplicidad, primeros principios. De cada cosa concreta pregúntese, ¿qué es en sí misma, en su propia esencia? ¿Cuál es su naturaleza causal? Eso para mí no significa nada. ¿Qué hace él, el hombre que usted persigue? Mata. ¡Ah! Exclamó Lecter con aspereza, apartando un instante la cara para no tener que presenciar la obstinación de Clarice en el error. Eso es un accesorio. ¿Qué es lo primero, lo primordial? ¿Qué hace? ¿Qué necesidad satisface matando? Ira, resentimiento social, frustración sexual. No. ¿Cuál, pues? Codicia. De hecho, codicia ser lo que usted es. Su naturaleza es la codicia. ¿Y cómo empezamos a codiciar, Clarice? Buscamos cosas que codiciar. Esfuércese por contestar correctamente. No. Lo que nos... Exactamente. No. Su respuesta es correcta. Empezamos por codiciar lo que vemos cada día. ¿No nota usted cada día ojos que la recorren por entero, Clarice, en encuentros casuales? No me diga que no, porque no voy a creer.
y no acarician sus ojos ciertas cosas. De acuerdo. Entonces, dígame cómo... Le toca a usted decirme cosas, Clarice. Ya no tiene el recurso de ofrecerme vacaciones en esa isla cuyo mayor atractivo es el centro de veterinaria. A partir de ahora, la conversación se desarrolla en términos de un riguroso intercambio. No puedo hacer tratos con usted a la ligera. Dígame, Clarice. ¿Que le diga qué? Las dos cosas que me debe del otro día. ¿Qué le ocurrió a usted y al caballo? ¿Y cómo domina su rabia? Doctor Lecter, cuando tenga tiempo estaré... Usted y yo no contamos el tiempo de la misma manera. Este momento es todo el tiempo de que puede disponer. Se lo diré luego. Escuche, yo soy el que ahora va a escuchar. 2 años después de la muerte de su padre, Clarice, su madre la envió a vivir con la familia de su prima a un rancho de Montana. Tenía usted 10 años. Allí descubrió que se dedicaban al negocio de engordar caballos para el matadero. Usted escapó con un caballo que estaba medio ciego. Y... Era verano, y podía dormir al raso. Llegamos hasta Bozeman por caminos secundarios. ¿Tenía nombre el caballo? Seguramente, pero ellos no... Eso no tiene importancia cuando uno se dedica a cebar caballos para el matadero. Era una yegua. Yo la llamaba Hannah, que me parecía un nombre bonito. ¿La llevaba de la brida o iba montada en ella? Las dos cosas, a ratos. En una ocasión tuve que desmontarme y guiarla para cruzar una cerca. De modo que montando y caminando llegaron hasta Bozeman. Había unos establos, una especie de rancho donde daban clases de equitación a las afueras de la ciudad. Intenté que la acogieran allí. Costaba $20 a la semana alojarla en un cercado. Instalarla en una cuadra valía más. Inmediatamente se dieron cuenta de que no veía. Y entonces dije que bueno, que me ofrecía guiarla para que los niños dieran un paseo montados en Hannah mientras los padres estaban en clase de equitación. Dije que me ofrecía a quedarme allí para limpiar los establos. Uno de ellos, el hombre, accedió a todo lo que yo dije, pero la mujer llamó al sheriff. El sheriff era un policía, como su padre. Sí, pero eso no impidió que al principio me diese mucho miedo. Tenía una cara grande y roja. Al fin, el sheriff adelantó $20 para que Hannah pudiera quedarse una semana mientras se arreglaban las cosas. Dijo que con aquel calor no hacía falta que durmiese en un establo. La prensa publicó la noticia. Se armó mucho revuelo. La prima de mi madre accedió a que me marchase, y acabé en el hogar luterano de Bozeman. ¿Se trata de un orfelinato? Sí. ¿Y Hannah? Se vino conmigo. Un importante ranchero luterano se ofreció a pagar el heno. En el orfelinato había una cuadra. Lavábamos el huerto con Hannah. Aunque había que vigilar por dónde iba, porque se metía por entre las cañas de las judías y pisaba cualquier planta que fuera baja y no la notase en las patas. Y la atábamos a un carro en el que paseábamos a los niños. Pero murió. Pues sí. Hábleme de eso. Ocurrió el año pasado. Me escribieron a la universidad contándomelo. Calculan que tendría 22 años. El día antes de morir estuvo paseando niños, como siempre, y murió mientras dormía. El doctor Lecter pareció decepcionado. «Qué conmovedor», comentó. «Su padrastro de Montana follaba con usted, Clarice». «No». «¿Lo intentó alguna vez?» «No». «¿Por qué motivo huyó usted con la yegua?» «Porque iban a matarla». «¿Sabía usted cuándo?» «No exactamente, pero me angustiaba mucho. Hannah estaba engordando bastante». «¿Qué le impulsó a escapar? ¿Por qué huyó aquel día en concreto?» «No lo sé. Creo que sí lo sabe. Estaba muy angustiada». «¿Qué fue lo que la impulsó, Clarice? ¿A qué hora se marchó?» «Muy temprano. Aún no había amanecido». «Luego algo la despertó». «¿Qué fue lo que la despertó? ¿Soñaba usted?» «¿Qué soñaba?» «Me desperté oyendo balar a los corderos. Me desperté a medianoche y los corderos balaban». «¿Estaban matando a los corderos lechales?» «Sí». «¿Y qué hizo usted?» «No podía hacer nada por ellos. Yo no era más que una...» «¿Qué hizo usted con la yegua?» «Me vestí sin encender la luz y salí al exterior. Ella estaba asustada.
Todos los caballos del cercado estaban asustados y se arremolinaban. Me acerqué a ella, le soplé en la nariz y ella supo que era yo. Las luces de la cuadra estaban encendidas y también las del cobertizo que había junto al aprisco de los corderos. Eran unas bombillas desnudas que proyectaban grandes sombras. Había llegado el camión frigorífico y tenía el motor en marcha. Rugía. Me llevé a Hannah. ¿La ensilló? No, no cogí la silla, solo un cabestro de cuerda, nada más. Cuando se marchaba en la oscuridad, siguió oyendo a los corderos cerca de donde estaban las luces. Durante poco rato, no había más que 12. Todavía se despierta, ¿verdad? Todavía se despierta a medianoche oyendo a los corderos. A veces. ¿Cree usted que si apresase a Buffalo Bill y salvase a Catherine, conseguiría que los corderos dejasen de balar? ¿Cree entonces que los corderos estarían a salvo y usted no volvería a despertarse a medianoche oyéndolos balar? Clarice. Sí, no lo sé. Quizá. Gracias, Clarice. Curiosamente, el doctor Lecter parecía en paz. Dígame el nombre de Buffalo Bill, doctor Lecter, dijo Starling. El doctor Chilton, dijo Lecter. Creo que ya se conocen. Durante unos instantes, Starling no comprendió que Chilton estaba detrás de ella. Entonces él la cogió por el codo. Ella se desasió. El agente Pembry y sus corpulentos compañeros acompañaban a Chilton. «Al ascensor», dijo Chilton. Tenía la cara moteada de rojo. «¿Sabía usted que Chilton no tiene el título de médico?», dijo el doctor Lecter. «Téngalo muy en cuenta para más adelante». «Vamos», ordenó Chilton. «Aquí no es usted el que manda, doctor Chilton», replicó Starling. El agente Pembry se acercó a ella rodeando a Chilton. «No, señora, pero yo sí. Ha llamado a mi jefe y al suyo, y lo siento mucho, pero tengo órdenes de hacerla salir de aquí. Le ruego que me acompañe». «Adiós, Clarice. Si los corderos dejan de balar, ¿me lo comunicará?» «Sí». Pembry ya la cogía del brazo, o le acompañaba de buen grado, o empezaba a pelearse con él. «Sí», repitió Clarice, «se lo diré». «¿Me lo promete?» «Sí». «Entonces, ¿por qué no termina el arco? Llévese su expediente, Clarice, yo ya no lo necesito». Extendió el brazo por entre los barrotes, con el dedo índice a lo largo del lomo. Por un brevísimo instante, la punta del índice de Clarice rozó el del doctor Lecter. El contacto chisporroteó en los ojos del doctor. «Gracias, Clarice». «Gracias, doctor Lecter». Y así es como perduró Lecter en la mente de Starling, atrapado en el instante en que no se burlaba, de pie en su blanca celda, arqueado como un bailarín, con los brazos extendidos, las manos unidas y la cabeza ligeramente ladeada. Ella se dirigió al aeropuerto a tanta velocidad que en los baches se golpeaba la cabeza contra el techo del coche, y tuvo que echar a correr para no perder el avión que Krendler le había ordenado tomar. Capítulo 36. Los agentes Pembry Boyle eran expertos guardianes traídos especialmente de la prisión estatal de Brushy Mountain para vigilar al doctor Lecter. Eran hombres serenos y minuciosos y estaban convencidos de que el doctor Chilton no tenía nada que explicarles a propósito de su trabajo. Llegados a Memphis antes que Lecter, habían examinado la celda escrupulosamente. Cuando el doctor Lecter fue trasladado al viejo Palacio de Justicia, también le registraron a él. El prisionero fue sometido a un exhaustivo registro corporal llevado a cabo por un enfermero, mientras el recluso se hallaba todavía maniatado. Se examinaron minuciosamente sus ropas, por cuyas costuras se pasó un detector de metales. Boyle y Pembry hicieron un trato con el psiquiatra, a quien hablaron al oído en voz baja y cortés mientras le registraban. «Doctor Lecter, vamos a procurar que las cosas funcionen lo mejor posible para usted y para nosotros. Tenga presente que nosotros le trataremos igual que nos trate usted. Si se comporta como un caballero, todo irá sobre ruedas. Pero no vamos a andarnos con miramientos, amigo. Ándese con cuidado, porque como intente morder, le dejaremos la boca hecha papilla. Parece que las perspectivas que tiene son muy buenas. No vaya a joderlas cometiendo tonterías». El doctor Lecter les guiñó un ojo con expresión amistosa.
de haberse sentido inclinado a contestarles, se lo hubiese impedido el taco de madera que separaba sus molares mientras el enfermero le iluminaba la cavidad bucal con una linterna y recorría con un dedo enfundado en un guante de goma el interior de los carrillos y las encías. Al parecer, por encima de las mejillas, el detector de metales sonó. —¿Qué es eso? —Empastes —dijo Pembry—. A ver, retira un poco el labio por ahí. Todas las muelas de detrás las lleva arregladas. ¿Ah, doctor? A mí me parece que este tipo no es tan peligroso como dicen, le confió Boyle a Pembry una vez que instalaron al doctor Lecter en la celda. Tengo la impresión de que si no hace tonterías, no va a dar ningún problema. La celda, a pesar de ser inexpugnable, carecía de bandeja deslizante para servir la comida, y a la hora de comer, en medio del desagradable ambiente creado por la visita de Starling, el doctor Chilton molestó a todo el mundo, obligando a Boyle y Pembry a llevar a cabo el largo proceso de inmovilizar a un dócil doctor Lecter con la camisa de fuerza y las correas, y colocarlo de espaldas a los barrotes, mientras él mismo, Chilton, armado con un aerosol de gas irritante, se apostaba junto al prisionero antes de permitir que abriesen la puerta y le entrasen el almuerzo. Chilton no se dignó llamar a Boyle y Pembry por sus nombres, pese a que ambos llevaban visibles sus apellidos en las solapas, y cometió la descortesía de dirigirse a ellos conjuntamente, llamándoles ustedes dos. Por otra parte, cuando los guardianes se enteraron de que Chilton en realidad no era médico, Boyle no perdió ni un segundo en comentar a Pembry que aunque se dé muchos humos, ese papanatas no es más que un miserable maestro de escuela. Pembry trató de explicarle a Chilton que la visita de Starling había sido aprobada, no por ellos, sino por el guardia del vestíbulo, pero en la cólera de Chilton vio de inmediato que ese nimio detalle carecía de importancia. A la hora de cenar, el doctor Chilton se hallaba ausente, de modo que con la absorta cooperación del doctor Lecter, Boyle y Pembry emplearon su propio método para entrarle la bandeja. Funcionó a las mil maravillas. «Doctor Lecter, esta noche no va a hacer falta que se ponga el smoking», anunció Pembry. «En cambio, va a sentarse en el suelo y va a retroceder con los brazos extendidos hacia atrás, hasta sacar las manos por los barrotes. Muy bien, así. Un poco más. Enderece los brazos y mantenga los codos rectos». Pembry colocó una barra entre los brazos del doctor Lecter, lo esposó y como última precaución aseguró los antebrazos colocando sobre ellos una barra de hierro en sentido transversal. «Duele un poco, ¿verdad? Ya lo sé. Tenga un poco de paciencia. Se lo quito enseguida. Es fastidioso, pero nos va a ahorrar a todos un sinfín de molestias». El doctor Lecter no podía levantarse ni siquiera ponerse en cuclillas, y con las piernas extendidas en el suelo no podía dar patadas. Solo cuando hubo inmovilizado al doctor Lecter, Pembry se dirigió a la mesa a buscar la llave de la celda. Colocó una porra en la anilla que pendía de su cinturón, se metió un frasco de aerosol irritante en el bolsillo y regresó a la celda. Abrió la puerta para que Boyle entrase con la bandeja. Una vez la puerta quedó nuevamente cerrada, Pembry devolvió la llave al cajón de la mesa antes de quitar las esposas al doctor Lecter. En ningún momento estuvo Pembry cerca de los barrotes con la llave de la puerta, mientras el doctor se hallaba en libertad dentro de la celda. «Ha sido bastante más fácil, ¿no cree?», dijo Pembry. «Efectivamente, mucho menos desagradable. Se lo agradezco mucho, agente», contestó Lecter. «Sabe, hago todo lo posible por facilitar las cosas». «Como todos, amigo, como todos», replicó Pembry. El doctor Lecter jugueteó con la cena mientras escribía, dibujaba y hacía garabatos en su cuaderno con un rotulador de punta de fieltro. Luego introdujo una cinta en el aparato encadenado a la pata de la mesa y oprimió el botón de puesta en marcha. Glenn Gould interpretando al piano las variaciones Goldberg de Bach. La música, de una belleza indemne al paso del tiempo y a los cambios de la moda, llenó con sus hermosos acordes la iluminada jaula y la habitación en la que se encontraban los guardianes. Para el doctor Lecter, sentado inmóvil a su mesa, el tiempo aminoró su inexplorable transcurso y quedó en suspenso, como ocurre en la acción. Para él, las notas de la música discurrían por separado, sin perder su propio ritmo.
Hasta las plateadas acometidas de Bach quedaban convertidas en notas discretas que salían deslizándose de los barrotes que lo rodeaban. El doctor Lecter, con expresión absorta, se levantó y se quedó contemplando cómo la servilleta de papel resbalaba de su muslo y caía al suelo. La servilleta permaneció en el aire largo rato, rozó la pata de la mesa, se desplegó, se ladeó, quedó en suspenso un instante y giró sobre sí misma antes de reposar en el suelo. Él no hizo esfuerzo alguno por recogerla, sino que cruzó la celda, se ocultó tras el biombo de papel y se sentó en la tapa del retrete, su único lugar privado. Escuchando la música, se apoyó de lado en el lavabo con la barbilla en la mano y sus extraños ojos granates semicerrados. Las variaciones Goldberg le interesaban por la estructura de su composición. Aquí estaba, la progresión de los bajos de la zarabanda, repetida una y otra vez. Y mientras asentía siguiendo con las inclinaciones de la cabeza el ritmo de la música, su lengua recorría los bordes de la hilera de sus dientes. Todo el semicírculo superior, todo el semicírculo inferior. Fue para su lengua un largo e interesante paseo, tan tonificador como una caminata por los senderos de los Alpes. Ahora le tocaba el turno a las encías. La lengua se deslizó por el pliegue que forma las mejillas con la encía superior y la recorrió por entero, como hacen algunos al reflexionar. Notó las encías más frías que la lengua. El pliegue estaba fresco. Cuando la lengua alcanzó el diminuto tubo de metal, se detuvo. Superando las notas de la música, oyó el ascensor cerrarse con estrépito y zumbar mientras subía. Al cabo de un sinfín de notas musicales, la puerta del ascensor se abrió y una voz desconocida para él dijo: «Vengo a buscar la bandeja». El doctor Lecter oyó acercarse al bajo, Pembry. Le vio por la rendija que dejaban las hojas del biombo. Pembry se hallaba en los barrotes. «Doctor Lecter, venga por favor a sentarse en el suelo de espaldas a la reja, como antes». «Agente Pembry, ¿le importaría que terminase? Me temo que el viaje ha trastornado un poco mi digestión». «De acuerdo». Pembry, levantando la voz para que se le oyese al otro extremo de la habitación: «Ya os avisaremos cuando estemos listos». «¿Puedo ver el prisionero?» «Cuando te llamemos». Nuevamente el ascensor y después tan solo la música. El doctor Lecter se sacó el tubito de la boca y lo secó con un trozo de papel higiénico. Tenía las manos firmes y las palmas completamente secas. Durante sus años de reclusión, con su inagotable curiosidad, el doctor Lecter había aprendido mucho de los secretos de las artes carcelarias. En los años transcurridos, después de que atacara a la enfermera del psiquiátrico de Baltimore, solo en 2 ocasiones se habían producido fallos de seguridad, ambos cuando Barney tenía el día libre. El primero consistió en que con un psiquiatra llegado a interrogarle, le prestó un bolígrafo y olvidó reclamárselo. Antes de que el científico hubiese salido del pabellón, el doctor Lecter ya había roto la envoltura de plástico del bolígrafo y arrojado los restos al retrete. El tubo de metal que contenía la tinta fue a parar a la costura hueca que ribetea el colchón. El único borde afilado de la celda del doctor en el psiquiátrico era una arandela que poseía el extremo de un perno que sujetaba el colchón a la pared. Era más que suficiente. Tras 2 meses de frotar, el doctor Lecter practicó las 2 incisiones necesarias, paralelas y de unos 5 milímetros de longitud, efectuadas en sentido longitudinal a lo largo del tubo. Luego cortó el tubo de tinta en 2 pedazos a 2,5 centímetros del extremo abierto y arrojó el trozo largo, el que tenía la punta, al retrete. Barney no advirtió los callos que se le habían formado en los dedos tras tantas noches de frotar. 6 meses después, un enfermero se dejó un clip sujetapapeles en ciertos documentos enviados al doctor Lecter por su abogado. 2,5 centímetros de dicho clip fueron introducidos en el interior del tubo y el resto fue a parar al retrete. El tubito, liso y corto, era fácil de esconder en costuras, en el pliegue de la encía, en el recto.
Ahora, detrás del biombo de papel, el doctor Lecter golpeó el tubo contra la uña del pulgar hasta hacer salir el alambre que guardaba en su interior. El alambre iba a servir de herramienta y ahora llegaba la etapa más difícil del proceso. El doctor Lecter introdujo el hierro hasta la mitad y con sumo cuidado lo usó como palanca para hundir la franja de metal situada entre las dos incisiones. A veces se rompe. Con enorme precaución y con sus fuertes manos dobló el metal. Lo estaba consiguiendo. Ya estaba. La diminuta franja de metal había quedado en ángulo recto con el tubo. Ya disponía de una llave hasta para abrir esposas. El doctor Lecter se llevó las manos a la espalda y se pasó la llave de una a otra mano 15 veces. Volvió a meterse la llave en la boca mientras se lavaba las manos y se la secaba meticulosamente. A continuación, con la lengua, ocultó la llave entre los dedos de la mano derecha, sabiendo que Pembry se quedaría mirando su extraña mano izquierda cuando la esposase por detrás. «Cuando quiera, estoy listo, agente Pembry», dijo el doctor Lecter. Se sentó en el suelo de la celda y estiró los brazos hacia atrás, sacando las manos y las muñecas por los barrotes. «Gracias por tener la bondad de esperar». Le pareció un discurso larguísimo, pero quedó entremezclado con la música. Oyó a Pembry a sus espaldas. Pembry le tocó una muñeca para ver si se la había enjabonado. Pembry le tocó la otra muñeca para averiguar si se la había enjabonado. Pembry le colocó las esposas muy apretadas y se dirigió a la mesa a buscar la llave de la puerta de la celda. Por encima de las notas del piano, el doctor Lecter oyó el choque de la anilla de la llave cuando Pembry la sacaba del cajón. Ya regresaba, andando entre las notas, separando el aire cuajado de un enjambre de notas cristalinas. Esta vez le acompañaba Boyle. El doctor Lecter oía los huecos que producían sus guardianes en los ecos de la música. Pembry comprobó una vez más las esposas. El doctor Lecter olía el aliento de Pembry a sus espaldas. Ahora Pembry daba vuelta a la llave en la cerradura y abría la puerta. Entró Boyle. El doctor Lecter volvió la cabeza y en su visión la celda se movió a un ritmo que le pareció lento, aunque todos los detalles destacaban con prodigiosa nitidez. Boyle junto a la mesa, recogiendo los desparramados elementos de la cena y depositándolos en la bandeja con un malhumorado estrépito provocado por el desorden y la suciedad. La cinta magnetofónica con los carretes girando, la servilleta en el suelo, junto a la pata atornillada de la mesa. A través de los barrotes y por el rabillo del ojo, el doctor Lecter veía la rodilla de Pembry y la punta de la porra que le pendía del cinturón. Pembry estaba apostado fuera de la celda sujetando la puerta. El doctor Lecter halló la cerradura de la esposa izquierda, introdujo la llave y la hizo girar. Notó saltar la esposa que quedó abierta en su muñeca. Se pasó la llave a la mano izquierda, halló la cerradura, introdujo la llave y la giró. Boyle se inclinó a recoger la servilleta. Veloz como un mordisco de tortuga, la esposa se cerró en la muñeca de Boyle, y cuando éste giraba la vista hacia Lecter, la otra esposa se cerró en torno a la pata atornillada a la mesa. Las piernas del doctor Lecter bajo su cuerpo, dirigiéndose hacia la puerta. Pembry intentando acercarse y el hombro de Lecter propinando un fuerte empujón que lanzó la puerta contra su cuerpo. Pembry buscando el aerosol irritante, con uno de los brazos aplastados por efecto del portazo. Lecter agarró la porra por el extremo y la levantó, ayudado por el efecto de palanca que hacía la porra sujeta al cinturón de Pembry. Le propinó un codazo en la garganta y hundió los dientes en la cara de Pembry. Pembry, intentando agarrar a Lecter con la nariz y el labio superior atenazados por la desgarrante dentadura. Lecter sacudió la cabeza como un perro cazador y logró arrancar la porra del cinturón de Pembry. En la celda, Boyle aullando, sentado en el suelo, rebuscando desesperado en el bolsillo la llave de las esposas, encontrándola, dejándola caer, volviéndola a encontrar. Lecter descargó un porrazo en el estómago y en la garganta de Pembry y se arrodilló.
Boyle introdujo la llave en una de las cerraduras de la esposa. Aullaba. Lecter se abalanzaba sobre él. Lecter cayó a Boyle con una descarga de gas irritante, y mientras este último jadeaba, le fracturó el brazo con 2 golpes de porra. Boyle intentó meterse debajo de la mesa, pero cegado por el gas se arrastró en dirección contraria y resultó muy fácil, con 5 certeros golpes de porra, dejarlo muerto. Pembry había conseguido incorporarse y lloraba. El doctor Lecter inclinó la cabeza y lo miró con su sonrisa roja. «Cuando quiera, estoy listo, agente Pembry», dijo. La porra, describiendo con un silbido un arco plano, cayó con un sordo ruido sobre la nuca de Pembry, quien después de estremecerse quedó tieso como un pescado. El pulso del doctor Lecter ascendió a más de 100 pulsaciones a causa del ejercicio, pero pronto descendió a su ritmo habitual. Apagó la música y se quedó escuchando. Se dirigió a las escaleras y volvió a escuchar. Vació los bolsillos de Pembry, cogió las llaves de la mesa y abrió todos los cajones. En el más bajo se hallaban las armas de Pembry y Boyle, 2 revólveres del 38 especial. Todavía mejor, en el bolsillo de Boyle encontró una navaja. Acá dejamos por ahora y estamos, creo yo, sin palabras. Como de repente todo el nudo se desató y se desenmarañó en un segundo, digamos, ¿no? Bueno, no sabíamos que él tenía ese dispositivo en la boca. Podríamos echarle la culpa a Chilton de todo esto, pero realmente fue una suma de cosas que este hombre pudo aprovechar. Es en algún punto admirable, ¿no? Mañana continuamos, así que los voy a estar esperando. No se olviden de suscribirse, de dejar like y comentar qué les pareció este capítulo. Los espero mañana.